Cordial saludo a todos los amigos que nos siguen a través de nuestras redes sociales, a través de pues este fanpage que lo tenía un poco inactivo de Arbenz, y un saludo también a todas las personas que nos están acompañando a través del movimiento Santander Solidario. Este movimiento que nace bajo la iniciativa de primero informar y llevar pues a todos los hogares pues ese granito de esperanza, de luz, y también de poder compartir contenidos que sean verídicos y que también pues lleven información que realmente se pueda utilizar. En el día de hoy traigo una nueva entrevista. Se trata pues del estudiante de Derecho, ya casi abogado, mi gran amigo Daniel Porras. Ustedes de pronto lo recordarán, pues él fue el accionante de la sentencia 253 del 2019. Pero el día de hoy venimos con un decreto, queremos hablar de un decreto, y es el decreto que dicta las disposiciones sobre la permanencia en cuarentena en nuestras casas. Es el decreto 457 de este año, del 2020. Le doy la bienvenida a Daniel, bienvenido a este espacio, qué gusto tenerlo por medio de pues las herramientas tecnológicas con nosotros. Muchas gracias, Eduard. Muy feliz de podernos encontrar de nuevo, dos grandes amigos de hace muchos años y espero poder resolver muchas dudas que imagino que gran parte de la población tienen en cuanto a un hecho totalmente nuevo, totalmente eh, mm, fuera de todo tipo de pronóstico, como es una cuarentena mm, en el país absoluta, total, y su regulación pues puede generar varias dudas en cuanto a lo que se debe y no se debe hacer. Primero, Daniel, es importante precisar que el decreto 444 que dicta las medidas económicas es muy diferente a este 457 que pues habla de las disposiciones de la cuarentena nacional obligatoria, que comienza a regir a partir del día de hoy, que va hasta el martes 12 de abril. Hagamos un poquito la salvedad entre estos dos y sus diferencias. Y hay tres decretos que se han ido manejando estos días. Uno es el 420, el cual es un decreto eh, más enfocado hacia los alcaldes y los gobernadores. Hubo una cierta polémica al respecto porque, bueno, el presidente asumía un poco las riendas. Ya vamos a ver que en el 457 nuevamente deja claro, según la norma constitucional, que el deber de alcaldes y gobernadores es, o uno de los deberes es estar a disposición de las órdenes del presidente. Es el 420. Luego viene el 444, que también es muy polémico en estos días, ya que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, hizo una, digamos, denuncia, si se puede decir, acerca del manejo de unos fondos pensionales hacia el sector privado, la posibilidad de que esto ocurra. Y el decreto 457 del 22 de marzo de 2020, que es en el que nos vamos a referir en este instante, es el decreto dispuesto para el gobierno, dispuesto por el gobierno nacional, perdón, por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria creada por el coronavirus con el fin de mantener el orden público. Así es, Daniel. ¿Cuáles son esas disposiciones que hay que tener en cuenta? ¿Desde cuándo empieza a regir? ¿Tiene una hora específica? ¿Y por qué la cantidad de días hasta el 12 de abril? Bueno, los días, la cantidad lo desconozco, puede de pronto deberse a muchos factores. La primera es una interpretación de medidas comparadas que puede hacer el gobierno con otros países que han tomado un tiempo más o menos similar. Y la otra de pronto tiene que ver con algunas resoluciones que ha sacado el Ministerio de Salud y Protección Social, en el cual, entre otras cosas, declara el estado de emergencia sanitaria hasta, no recuerdo exactamente qué día de mayo. O sea, la cuarentena es hasta el 13 de abril, pero el Ministerio de Salud había sacado, según
dos resoluciones, la 385 del 12 de marzo, donde declara emergencia sanitaria hasta el 30 de mayo, y la resolución 464 del 18 de marzo, donde declara aislamiento preventivo para personas mayores de 70 años del 20 de marzo hasta el 30 de mayo de 2020. Bien, Daniel, hablemos un poco de cuáles son entonces esas disposiciones y en su artículo tercero que hablaba que es el más fuerte, cuáles son, digamos, las más de tener en cuenta, cuáles hay sanciones, hay qué obliga también esto a los gobiernos locales. Sí. El primer artículo tiene que ver con el aislamiento, que es lo que se ordena en la generalidad de la población colombiana. Y es que se ordena por parte del gobierno un aislamiento preventivo obligatorio. Preventivo en la manera que trata de mitigar y controlar los efectos que trae este coronavirus. Y obligatorio porque es de obligatorio cumplimiento a todos los habitantes de la República, así lo dice el decreto. Eh, eh, ¿Qué es lo que limita exactamente este decreto? Y es la libre circulación de personas en el espacio público y vehículos. Bueno, podemos usar no solamente el término espacio público, sino en el territorio nacional. Todas personas y vehículos van a estar limitadas en su circulación en el territorio nacional. Solamente que hay unas excepciones para esta limitación de circulación de personas y vehículos que vamos a ver más adelante. En cuanto a la ejecución de la medida, este decreto ordena a gobernadores y alcaldes para que en marco de las competencias constitucionales y legales que tienen, adopten las instrucciones y las órdenes necesarias para la ejecución de este decreto preventivo en todas las personas que habitan su jurisdicción. Esto no quiere decir que los alcaldes y gobernadores sería la primera respuesta a una pregunta que alguien tiene, si los alcaldes y gobernadores no pueden emitir algunas órdenes o algunos decretos diferentes a este para apoyarlo, para colocar otras excepciones. Sin embargo, este decreto deja la salvedad de que si quieren hacerlo, tienen que realizarlo en coordinación o, digamos, casi avisándole al Ministerio del Interior para que este dé el permiso correspondiente para que se pueda presentar. Limitar la libre circulación de personas y automóviles en el territorio colombiano. No solamente limitar, sino queda casi prohibida la circulación de personas y automóviles en el eh, territorio nacional desde el 25 de marzo hasta el 12 de abril, completamente. O sea, la orden principal es prohibición para circular por las calles, carreteras, por los espacios del territorio nacional en este tiempo. Esa es la primera norma. Lo persona, digamos, común que esté viendo este video debe saber que la prohibición es que se le prohíbe, en principio, salir a las calles, al territorio nacional, usar su vehículo libremente como lo venía haciendo hasta el momento. Esa es la prohibición. En cuanto a materia de sanciones, bueno, quien salga o quien circule libremente, entendiendo este momento de la cuarentena, se va a ver, digamos, afectado por dos medidas que no son suaves, que no son para tomar a la ligera. Y una es, el decreto cita el artículo 368 del Código Penal colombiano, el cual cito a continuación, que se llama violación de medidas sanitarias, y el decreto describe el que viole medida sanitaria adoptada por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia, que es el caso en el que nos encontramos en este momento, incurrirá en prisión de 4 a 8 años. Esa podría ser una de las sanciones, prisión de 4 a 8 años, es una medida bastante muy fuerte. Y la otra de la que habla el decreto es una sanción económica
según multas previstas en el artículo 2.8.8.1.4.21 del decreto 780 del 2016, un decreto del Ministerio de Salud y la Protección Social, el cual, digamos, en, digamos, esa cantidad de numerales de los que se refiere, habla de que se podrían imponer sanciones hasta de 10.000 salarios diarios mínimos mensuales vigentes. Hoy en día en Colombia un salario mínimo al día está en 29.260 pesos, que si lo multiplicamos por 10.000, más o menos da un máximo, un tope de sanción de hasta 292.600.000 pesos. Ese sería el tope máximo. No hay una, digamos, hasta ahora el decreto, una clara manejo de multas. O sea, no se sabe cuáles acciones generan más o menos multas, pero hay un aviso bastante fuerte sobre el que incumpla estas medidas. Y ya pasamos a, digamos, el contenido fuerte, el contenido jugoso de este decreto, que es lo que tiene que ver con las excepciones. O sea, en principio, nadie puede circular libremente en su persona o con sus vehículos por el territorio colombiano. Lo que habla el artículo tercero es sobre excepciones a esta medida, o sea, personas que sí podrían circular libremente y que sí podrían usar sus vehículos en torno a sus calidades específicas. El gobierno ha hablado de materia de salud, Sí. excepciones en materia de salud, en excepciones en materia de artículos de primera necesidad, en materia de transporte, el sistema financiero y notarial, los servicios públicos, eh, la producción agrícola, la seguridad, los servicios de emergencia, la gastronomía y la hotelería, los servicios de información, los medios de comunicación, las operaciones ininterrumpidas, la seguridad social, la intervención de obras, los servidores públicos y los diplomáticos, el sector interreligioso y los servicios funerarios. Esos son los 17, digamos, áreas en las que el gobierno ha hablado de unas excepciones para que estas personas puedan transitar, puedan movilizarse por el territorio colombiano. Daniel, según su entendimiento y de todo el estudio que le hizo a ese decreto, ¿a usted cómo le parece? ¿Cómo lo ve, mejor dicho? ¿Qué piensa que se pudiese haber mejorado o por el contrario considera que, que es que las disposiciones que está haciendo el gobierno nacional a través de este decreto son buenas? Bueno, hay varias cosas que me parecen interesantes de analizar del decreto. Las tres excepciones que maneja el decreto son: la primera, en sistemas de salud, personas que requieran salir por cuestiones de salud y sus acompañantes; la segunda, que tiene que ver con abastecimiento, en la cual se permite a una de las personas del núcleo familiar acceder a todos los bienes primarios que tienen que ver con alimentos, con medicamentos, etcétera; y la tercera, que es curiosa, tiene que ver con todos los sistemas financieros y notariales. Es curioso porque la segunda, o algo de lo que me pude percatar, es que dentro de las numerales que están en el artículo tercero, el segundo artículo, perdón, el tercer numeral del artículo tercero tiene que ver con el sistema financiero y bursátil. Y el siguiente artículo tiene que ver con las personas que requieren asistencia, niños, niñas y adolescentes, personas mayores de 70 años, personas con discapacidad, enfermos con tratamientos especiales. No sé si fue intencional, pero parece que el gobierno hubiera puesto primero la necesidad del sistema financiero y bursátil, los bancos, el sistema notarial, que los niños, niñas y adolescentes, las personas con discapacidad, enfermos con tratamientos especiales. Y se hace dos salvedades en cuanto a la necesidad de manejar todo
el sistema financiero sin ningún problema. Pueden seguir habiendo cobros, no hay ninguna paralización de los cobros, incluso dice que las centrales de riesgo pueden operar sin ningún tipo de inconveniente, los transportes de valores, etcétera. O sea, es un decreto que tiene una muy cargada contenido económico, un marcado contenido para salvaguardar la economía del país y, por ejemplo, hay un decreto, uno de los numerales, el único que habla sobre emergencia es muy suave, no habla mayormente del sistema de emergencias y, digamos, algo bueno que me pareció muy marcado y es una tendencia al desarrollo de la legislación del cuidado animal. Entonces hay una prelación en cuanto a las emergencias veterinarias que pueden presentar, incluso en cuanto al abastecimiento de comida para referido a los animales y también el permiso para que una persona del núcleo familiar pueda salir y, digamos, pasear o llevar a hacer sus necesidades a su mascota sin que le recaigan ningún tipo de estas sanciones. Bueno, hagamos entonces ya para ir terminando un recorderis de lo que es este decreto. Le recordamos que es el decreto 457 de las disposiciones que dicta pues, el gobierno sobre el tema de la cuarentena, de estar en casa. Una primera parte es que este decreto prohíbe la circulación, prohíbe el uso de vehículo normalmente como lo hacemos y la circulación en todo el territorio nacional. El segundo ya viene un poco el tema de sanciones. Quien salga será afectado por multas. Hay dos medidas también dentro de estas sanciones y es que una de ellas está en el código 1368 del Código Penal de violación de medidas sanitarias que incluso puede dar cárcel de 4 a 8 años y también una segunda parte de estas medidas son las multas que pueden ir hasta los 292 millones de pesos. Esto pues en el marco también de estas disposiciones. Hay unas excepciones y es donde está el grueso de todo el paquete de este decreto y pues lo hemos catalogado en esta charla en 17 ítems, en temas de salud, en temas de transporte, en tema financiero, en tema agrícola, en tema de... se me escapan ahí algunas otras. Daniel, colabórame. Transporte financiero. Está el abastecimiento de bienes de primera necesidad, tiene que ver con los servicios de emergencia, la seguridad, los servicios de información, los medios de comunicación, los servidores públicos y diplomáticos, los servicios funerarios. Hay muchos temas. Ahí. Daniel mencionaba algunos ítems importantes y por ejemplo uno de ellos es cómo el gobierno incluso prohíbe el consumo de alcohol pero no prohíbe que se pueda vender. Entonces uno en la casa puede pedirlo a domicilio. Hay un tema también ahí importante que a mí me causa cierto malestar y es el tema de cómo también el sistema financiero lo protege de cierta medida, el tema del transporte aéreo también lo protege, como protege también, por ejemplo, las centrales de riesgo que sigan funcionando normalmente. Habría que ver, Daniel, no sé si en el nuevo decreto, el 444 que salió, a ver si después creo que haríamos una charla sobre este, que es más tema financiero. Pero pues importante acatar un poco estas normas. Lo importante es la invitación que seguimos haciendo desde Santander Solidario es quédense en casa y acatar un poco todo esto. Estamos pasando por una situación muy complicada en el país. Más adelante pues cuando pase toda la emergencia sanitaria también vendrá un tema de emergencia económica que a mí también me tiene en cierta medida preocupado porque el país y la gente no está preparada para lo que viene. Entonces, pues por ahora cuidémonos entre nosotros. Daniel, ya un minutico para terminar su reflexión, para cerrar ya este espacio. Sí, la reflexión es que por el momento
el gobierno ha estipulado, los diferentes gobiernos territoriales, de que Colombia se encuentra abastecida, de que no hay una escasez por el momento de productos. Por lo tanto, no hay que alarmarse, más bien hay que acatar las medidas. Ya sabemos que las sanciones pueden ser fuertes. Más que una sanción de orden legal, deberíamos tener una conciencia, digamos, de un Total. orden moral frente a la responsabilidad que tenemos como ciudadanos con los otros ciudadanos. Hay productos suficientes para garantizar estos bienes de primera necesidad. Por lo tanto, no habría razón para generar hechos tan bochornosos como los que se presentaron hoy, el 24 de marzo del 2020, donde circularon imágenes de acá en Medellín, de muchas otras ciudades del país, incluso allá mismo en San Gil, donde la gente salió en masa a abastecerse, digamos, fruto de la mala información, pensando que luego ya no van a poder salir a comprar. Ya sabemos que sí pueden salir a comprar una sola persona por núcleo familiar. Los mercados van a seguir estando abiertos, las farmacias van a seguir estando abiertos, los bancos van a seguir prestando sus servicios, las notarías. Lo importante es tener racionalidad en este momento, acatar las normas y entender que más que una razón de movilización legal o digamos, para detenerse de actuar legalmente, lo que hay es que pensar en razones de tipo moral, donde lleguemos a entender que de nuestra comportamiento dependen también vidas de otras personas. Es momento de pensar en conjunto y de acatar muy bien las normativas, no solamente por las sanciones que conlleva, sino por las consecuencias que puede traer incluso para nosotros mismos. Él es Daniel Porras desde Medellín, estudiante de Derecho. Yo ya le digo que es abogado porque ha hecho una de las pocas personas, joven sobre todo, que ha hecho pues cosas interesantes en nivel del derecho. Daniel, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que para ustedes que nos estuvieron viendo esta información sea de mucha importancia y que les ayude bastante. No se deje multar, no se deje, e incluso no vaya a ir a la cárcel por no estar atento a todas las indicaciones que se le están dando. Yo quiero que con Daniel hablemos un poco del nuevo decreto en materia económica, el 444, que ha generado bastantes discusiones, pero en el transcurso de esta semana seguro lo estaremos haciendo. Daniel, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Edward, por la invitación y todo mi cariño aprecio para usted y todas las personas que nos van a ver en estos medios digitales. Así es, muchas gracias a todos ustedes. Les recuerdo que seguiré haciendo estas entrevistas a lo largo de estas semanas que estaremos en casita, llevándoles información a ustedes. Gracias a todos los medios que pues también se están uniendo a esta iniciativa, Santander Solidario, a las emisoras comunitarias que están transmitiendo también esta entrevista y por supuesto a usted en casa. Lo que le pedimos es que cuiden a sus familias y que cuiden a quienes aman. Y la mejor forma es quedarnos en casa, tener mucho cuidado y tener en cuenta todas las normas de bioseguridad pertinentes. Lo hicimos, hay una entrevista unos días anteriores de las normas de bioseguridad y les dejo el link para que ustedes también estén muy atentos. Muchas gracias Daniel, muchas gracias y esperamos pues estar en una próxima entrevista con otro personaje. Gracias Daniel.